Que Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos. Reciban un cordial saludo de su amigo Gabriel. Hoy iniciamos un nuevo capítulo de esta preciosa carta, de la primera carta del apóstol Juan, que fue escrita por Juan en su madurez. Y iniciamos con un nuevo tema, y es la fe que vence al mundo. Y seguimos con este estudio expositivo, y quiero que por favor me acompañen en sus Biblias a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Vamos a dar lectura al verso 1, y dice la palabra del Señor: todo aquel que cree en Jesús, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Juan nos introduce en el tema de la vida victoriosa. Por eso aquí el título es La fe que vence al mundo. Creo que en la Biblia hay muchos de los términos que describen que nosotros como creyentes somos amigos, somos hermanos, somos ovejas, somos santos, somos soldados, somos testigos y muchas cosas más. Pero aquí Juan resalta el término especial de vencedores. Entonces, ¿vencedores por quién? Es la pregunta. Vencedores por medio de aquel que venció por nosotros, que es Cristo Jesús. Dice el verso 1, todo aquel que cree, dice que Jesús es el Cristo. Ahora aquí vemos esta palabra, todo aquel que cree. Dios a través de Juan no está haciendo acepción de personas, no está haciendo acepción de condición económica en la gente, ni de su raza, ni de su idioma, ni de su origen o su país. No, aquí dice todo aquel que cree, es decir, que tanto una persona que viva en África, en la India, en China, en Medio Oriente, acá en Sudamérica, si cree, Dios le da directamente una garantía, y es que al creer por medio de esta fe que salva, y que por cierto esta fe que salva es la primera característica de un vencedor, Dios le da el privilegio, sin importar su condición económica, de qué familia provenga, le da el privilegio de formar parte de la familia de Dios. Es decir, esa persona, si cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador, esa persona viene a formar parte de la familia de Dios. Y pasa a ser de una creación, pasa a ser hijo de Dios. Y como hijo de Dios, este hijo viene a adquirir ciertos derechos como hijo y beneficios como hijo. Entonces, la fe que salva, como les estoy diciendo, es la primera característica del vencedor. Pero aquí el término cree, todo aquel que cree, habla de una fe continua, queridos amigos, y muestra la marca de que los creyentes genuinos continuamos y perseveramos en la fe, no solo cuando cumplimos un año de creyentes o 10, no, sino a lo largo de toda nuestra vida. La creencia en sí salvadora, queridos hermanos, no es una simple aceptación intelectual de las verdades del Señor, sino es de manera práctica una dedicación permanente de todo corazón a Jesús. Y cómo la fe empieza a crecer o a madurar hacia una persona que es Cristo Jesús, es cuando tú y yo empezamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Por eso en otra parte de las Escrituras dice que la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? No dice el oír una fábula, filosofías huecas o conocimiento humanista, no. Viene por el oír la palabra de Dios. Entonces entendamos que esta fe es apuntada a una persona
Y esta persona es nada más y nada menos que nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso Juan en este capítulo abre como introducción y dice, todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de nuevo. Entonces el objetivo, la meta del cristiano es poner su fe, su creencia práctica en una persona, y esta persona es la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, la persona de Jesucristo. Jesús también es definido como el Mesías prometido o el ungido, a quien Dios envió para ser el Salvador de los pecadores. Todo aquel que deposita su fe en Jesucristo como único Salvador ha nacido de nuevo y como resultado ya es un vencedor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Cuando dice nacido de Dios, habla de un nuevo comienzo, y este nuevo comienzo implica de que la fe en un cristiano, como les dije, es continua, es permanente, va avanzando, va creciendo a pesar de las adversidades, de las dificultades que se le presenten. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero nacido de nuevo, nunca va a dejar de tener fe en Dios. Nunca va a dejar de creer, es más, en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo como Salvador. El nuevo nacimiento en un verdadero cristiano, ya lo habíamos hablado con mucha anterioridad, nos lleva a tener una relación práctica y viva y permanente con fe y fidelidad a Dios y a su amado Hijo, a nuestro amado Señor Jesucristo. Aquí vemos nosotros que Juan nos está diciendo, todo aquel que cree al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Segunda característica del vencedor es que no solo cree en Dios, no solo cree en Jesús, no solo cree en la sana doctrina, ¿sí?, sino que ama tanto a Dios, ama a Jesús, ama la palabra de Dios, ama obedecer la palabra de Dios, es decir, ama vivir una vida de obediencia, ama a sus hermanos. Yo creo que aquí vemos una aplicación de la prueba moral de un verdadero creyente. Gracias le damos a Dios porque Juan nos muestra la puerta de esperanza que todo verdadero cristiano tiene cuando pone su confianza, como lo vimos, de manera práctica y permanente en Cristo Jesús. Solo la fe nos puede mantener de pie. Ayer hablaba con un amigo, mi querido Richard Muñoz, te mando un abrazo, en medio de las pruebas que uno pasa y atraviesa en la vida. Y él me ponía el ejemplo de la fe y me decía, mira, la fe es como que yo te dijera, sabes, te regalo mi departamento que queda en Quito, pero tú escuchas que yo ya te lo voy a dar, sin embargo ya crees que yo te lo voy a regalar. Y te digo, el día lunes voy a ir a Tulcán a darte las escrituras públicas de ese departamento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se activa en ti? Me decía mi hermano. Esa fe, esa creencia, esa confianza, aunque aún no recibiste los documentos, pero ya creíste. Y él me decía, así es la fe, pero no en cosas, sino acá enfocado, queridos hermanos, en Dios, en creer que todo lo que Él ya nos ha hablado, sus promesas, sus palabras, se cumplen y se van a cumplir. Ya se han cumplido muchas de las cosas, pero creer que hay promesas que tienen que cumplirse y que Dios nos ha dado también promesas para nuestra vida personal y que debemos de depositar 100% nuestra confianza en esas promesas. Característica de un verdadero hijo de Dios y las marcas de un verdadero hijo de Dios es que no se deja guiar por vista, por las circunstancias, por más difíciles que sean, sino se deja guiar por fe. Quizás tú y yo podemos
ser como Pedro. Cuando Pedro le pidió a Jesús que quiere caminar por sobre el mar, Jesús le dijo, ven, camina, pero Pedro se dejó llevar por las circunstancias, miró la marea, miró que había una tormenta y empezó a hundirse, pero sin embargo ahí estuvo la mano de Cristo levantándolo para hacerle entender que para Dios no hay nada imposible. Soy tu amigo Gabriel, que Dios te bendiga.